Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión, su televisión regional. Hoy tenemos un programa un tanto distinto, con diferentes protagonistas, quizá más técnico, aunque también tocaremos los temas de actualidad, obviamente, que no nos podemos sustraer de ello. Con nosotros está don Francisco Díez Iglesias, abogado, prestigioso abogado, con despacho en Santander y también con muchos clientes fuera de Cantabria y que ha estado ya, por lo menos en 2 veces más en nuestro programa. Un saludo, don Francisco. Buenas noches, don Gervasio. Y está con nosotros el presidente del Colegio Oficial de Agentes... de gestores administrativos y miembro del Comité Nacional de Gestores Administrativos, don Víctor J. Carpintero, también habitual contertulio en nuestro programa. Un saludo. Un saludo y buenas noches a todos. Bueno, pues con él vamos a comenzar el primero de los temas porque su presencia aquí es habitual, pero en este caso específicamente estamos en pleno periodo de la declaración de la renta, del IRPF. Quisiéramos hablar de novedades, si es que la hay este año, y de la que nos avecina también, que hay seguro que entrará don Francisco también en el debate. Don Víctor, ¿tenemos novedades este año muy importantes para los declarantes? Pues sí, efectivamente la novedad principal es la tributación de aquellas personas que han estado en ERTE en el año 2020. Como bien saben todos los oyentes de Popular Televisión, antes aquellas personas que tenían unos rendimientos de trabajo hasta 15.000 euros estaban exentos de realizar la declaración de la renta. Pero se da la circunstancia de que hay muchísimos trabajadores que han tenido 2 pagadores, porque el SEPE, cuando les estaba pagando las prestaciones por desempleo, se considera un pagador, y luego la empresa, los meses que ha estado trabajando, también es otro pagador, de manera que están obligados a practicar la declaración de la renta, a presentar la declaración de la renta, con la circunstancia de que el Servicio Estatal de Empleo no practicaba retenciones, por lo que hemos hecho un estudio a través del Consejo General de Gestores, un barómetro que hacemos todos los meses de temas de actualidad, en el que la media de tributación, o sea, de pagar, son del orden de 1.500 euros para aquellas personas que no estaban obligadas en la declaración de la renta del año pasado a presentar la declaración de la renta, y este año, al haber tenido 2 empleadores, 2 pagadores, y superar los 15.000 euros, pues les va a salir a pagar una media entre 1.300 y 1.500 euros. Ustedes lo habían avisado, pero esto es un drama, porque claro, cuando se hizo el cálculo hace tiempo se hablaba de 800 euros, que ya me parecía una locura, de personas que habitualmente por sus salarios no son salarios altos, las retenciones son altas, no tienen que pagar. Esto primero, a unas economías ya muy deterioradas por los propios ERTES, se les mete esta carga que les puede llevar pues a no poderlo pagar, por supuesto, porque esa liquidez, viendo el saldo medio que hay en las cuentas corrientes de Cantabria y de la mayoría de España, pues pueden ustedes quedar asustados. Entonces, esto es, vamos a decir, primero un atraco. Esto es un atraco, y esto demuestra que los que nos dirigen, y luego hablaremos, no salen de los despachos, no conocen la realidad. Aquí se está creando una clase dirigente, tanto política como funcionarial, lo estamos viendo en la pandemia, que lanzan decretos, lanzan normas, porque viven en una realidad que tienen su salario asegurado, y el resto de los mortales, que somos los que les mantenemos con nuestros impuestos, tenemos que aguantar todas estas locuras. Es decir, esta gente que no pisa la calle ni está en la realidad, porque esto es un drama. Usted ya habrá tenido, don Víctor, drama, ¿no? ¿Cómo se está solucionando esto? Sí, efectivamente, este núcleo, este sector de la población que ha estado en ERTE, pues son personas que están pasando graves y serias dificultades económicas y no cuentan con esta sorpresa que les viene a la hora de hacer la declaración de la renta, de tener que pagar 1.500 euros. Nosotros se lo advertimos al Ministerio, se lo advertimos, que se daba esta circunstancia, y la respuesta fue que van a permitir fraccionar el pago sin intereses, pero el pago hay que hacerle igual. Pues hay que pagar 300 euros para estas economías, claro. Son una auténtica locura. Pues sí,
están pasando verdaderas dificultades económicas y encima les viene ahora la sorpresa esta de que tienen que pagar 1.500 euros. Usted, don Francisco, aparte de ser un prestigioso abogado, es empresario. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? Bueno, pues lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Una cosa es legislar, que es fácil y además se ha legislado muy profusamente, y otra cosa es conocer la realidad de la calle. Ya lo vimos cuando se declaró el estado de alarma a primeros de marzo del año pasado, como al día siguiente al presidente del gobierno se le abría la boca hablando de cifras y medidas, pero vimos que no había ni una rebaja fiscal. Es decir, que lo único que hacían podía ser suspender algunas tributaciones o aplazarlas, pero en ningún caso había ninguna condonación. Mientras que a los arrendadores de inmuebles, por ejemplo, se les obligaba por decreto a prescindir del 30% de la renta, a bajar el 50% para poderlo sostener. Entonces hay arrendadores que ese era igual su único sustento de vida para su inversión de toda su vida. Entonces lo querían para terceros, pero para lo que es el Estado, no. Y conviene recordar, a propósito de que estamos con un experto tributario, como es don Víctor Carpintero, que la Constitución, en el artículo 31, creo recordar, que proclama que estamos en un sistema tributario progresivo y proporcional, pero dice, además añade que en ningún caso puede ser confiscatorio o tener carácter confiscatorio. Yo creo que estamos pasando la línea roja de la confiscación de impuestos. Pues me lo ha puesto usted votando. Vamos a ver, don Víctor, esas son las novedades importantes, pero lo que ustedes ya estarán trabajando es en la que se avecina, porque este año le vamos a pasar, quiero decir, la mayor subida de impuestos posiblemente de la historia de España, en una situación en la que las gentes puede ocurrir un levantamiento de gente, no un levantamiento digo civil, no militar ni nada de eso, de protestas, porque claro, si el Estado no reduce gastos y al ciudadano le machacan, el ciudadano se va a dar cuenta. Bueno, se está dando cuenta. Dice, no, mire, ayer leía que el primer ministro de Italia no va a cobrar el sueldo, porque como es una persona jubilada del Banco Central Europeo, pero es que vemos que triplicamos los cargos de asesores, que triplicamos los cargos de chiringuitos, hacemos continuas convocatorias de nuevos funcionarios. Se calcula que de gasto superfluo en España se podría quitar en torno, según cálculos muy oficiales, de en torno a los 25.000 millones de euros, que eso sería maravilloso para poder amortizar deuda. No se hace ninguna reforma. Entonces, ante esto, ¿qué puede pasar, don Víctor? Pues bueno, ya se ha visto, están ustedes ya en alerta, ¿no? En esta situación. Ya se ha visto con el informe que se envió el borrador, que se envió a Bruselas, que se filtró, yo sospecho que intencionadamente, para ver cómo respondía la población, en el que se penaliza la tributación conjunta de un matrimonio, en la declaración de la renta, y luego también, pues, el más que seguro pago por utilización de autovías, que es un impuesto pues que ¿a quién castiga? Castiga a toda la población, a todas las personas que tienen que ir a trabajar, pues a Aguilar de Campo, a Bilbao, no sé qué, todos los días, que es su medio de trabajo, les van a tener ahora que pagar un peaje por unas autovías. El ánimo confiscatorio y recaudatorio está superando unos límites ya que... Yo espero que este gobierno no aguante este tirón. Es decir, mi opinión es que a nivel internacional las alertas están presentadas porque es imposible más insolvencia, es imposible más mentira. Ya, esto es sí contra el sentido, pero oiga, qué progresismo, pero ustedes están atacando a todo el mundo. Es decir, que hago 20 kilómetros todos los días para venir, pues tendría un gasto, pero es que yo conozco muchísima gente que va a trabajar a Aguilar, a las fábricas de galletas. Conozco mucha gente que va a trabajar a Bilbao, conozco mucha gente que va a trabajar a Colindres, a Castro, por el otro. Es decir, que sale por gente de oficinas, etcétera. Esto es, don Francisco, estamos entrando en una especie de sinsentido y con eso vamos a dar el paso al tema jurídico, ¿no? Sí, yo creo que lo habéis matizado muy bien. Estos peajes de autovía penalizan precisamente al trabajador, a las clases medias, ¿no?,
que ven, pues, lamentablemente los puestos de trabajo están distantes de los domicilios, ya cada vez la gente vivimos en el extrarradio de la ciudad y necesitas del coche y del combustible. Esa es otra, también han subido los precios de los carburantes. Bueno, claro. Es decir, aquí se ha tocado todo. Políticas fiscales contrarias a lo que las circunstancias demandan, que es precisamente austeridad, a propósito de los altos cargos y luego un control a quién repercutes un poco todos estos gastos. Hemos visto que en Italia han procurado bajar los impuestos. En Estados Unidos, o sea, en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, lo primero que ha hecho Ayuso ha sido una bajada de impuestos. En Europa demandan bajadas de impuestos, porque es la manera de mover la economía. Es mejor que el dinero esté en el contribuyente para que lo ponga a circular, que no te lo confisque el Estado para pagar, como antes decíais, altos cargos o un incontable número de asesores. Por tanto, un poco de austeridad. Bueno, vamos a pasar al tema jurídico. El tema jurídico importantísimo, nuestras libertades. La pandemia ha servido de excusa para ponerse la Constitución por montera, para saltarse normas. Gobierno central y comunidades autónomas. Son culpables, salvo la señora Ayuso, que ha querido buscar cosas intermedias y que ha defendido hacer compatible la libertad y la economía. Lo de, por ejemplo, de Castilla y León ha sido una cosa horrorosa, o lo de Andalucía, por decir dos comunidades del Partido Popular, que es decir, en Cataluña o en otros puntos. Y aquí en Cantabria ya lo estamos viendo. Bien, si no hay estado de alarma, no se puede tomar decisiones como las que quieren tomar, don Francisco. Bien. ¿Cómo está ese? Yo creo que en lo tocante al estado de alarma, es decir, podríamos entender lo que hemos dicho en alguna ocasión, que al principio esta incertidumbre, pues que nos ha pillado a todos un poco dormidos, ¿no?, o despistados, o nadie pensamos que iba a alcanzar esto, pues puedo entender que haya habido ahí unas dudas legislativas. Pasado este tiempo, porque ya llevamos más de un año largo, ¿no? Sí, un año y medio casi. Camino del año y medio. Situación. Yo lo que he echado en falta ha sido, pues, unos asesores, un consejo de asesor importante que no sabemos, para legislar y luego tomar las medidas sanitarias de forma coherente, compaginando el bienestar con la economía. Eso no se ha hecho. Hubo una primera decisión del estado de alarma, luego se hizo un segundo estado de alarma en octubre que acaba de vencer ahora, y digamos que el estado de alarma podía servir de cobertura para tomar muchas decisiones legales que ya todo el mundo cuestionaba su constitucionalidad. Por ejemplo, pues cuando nos limitaban el derecho a la circulación, el de reunión, a la entrada del domicilio, que ya el estado de alarma no daba cobertura para esto. No daba cobertura para decir, en casa solo 6 personas. Pero bueno, sí, claro. Es que era una vulneración. Pero es que, claro, con un tribunal constitucional dormido, que tiene, fíjate los temas que tiene, que ahora va a dictar la primera, primero dicen que van a hablar va a dar un dictamen sobre el primer estado de alarma, que creo que sea negativo, sobre los derechos que se tomó, ¿no? Bueno, eso está claro, que se han conculcado, está claro. El Constitucional, por ejemplo, acaba de fallar ahora respecto a Pablo Iglesias, cuando le nombraron el decreto de marzo del 2020 presidente del CNI, igual que a Iván Redondo, también asesor del mismo órgano. Ha tardado un año y pico en declarar la inconstitucionalidad de ese nombramiento. Por tanto, vemos cómo funciona el Tribunal Constitucional. Y luego, en este segundo estado de alarma, que ya acaba de vencer el 9 de mayo, pues digamos, ya ha despejado todas las dudas. Es decir, no hay cobertura constitucional para tomar determinadas medidas. Unas sí que se pueden tomar con arreglo a la ley de sanidad, pero hay otras que no se pueden tomar porque no hay cobertura constitucional. Pero es que no hay cobertura ni hay informes. La sentencia que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que parece que es muy favorable a la Junta, cuando uno ya lee la sentencia en sí, tiene una carga de profundidad tremenda, porque dice, no, pero mándenme ustedes en qué estudios se basan. Ustedes lo que han mandado es, pero ¿en qué estudios se basan todo esto? Que esa es la cuestión que no quieren decir. Es decir, ¿en qué estudios se hacen de que, por ejemplo, en Medio Cudello o en Marina de Cudello esté cerrado y en Entrampasaguas esté abierto? Ahora, en los interiores de los locales, cuando la gente de un sitio está en otro y en otro, que está arruinando a la gente. ¿En qué criterio médico? No hay profesionales que
se cuestionen públicamente esto cuando es una cuestión de sentido común. Es decir, es tal el número de vulneraciones que se están haciendo, don Víctor. Sí, y además hay que estar expectantes a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ante la última demanda que ha presentado la Asociación de Hostelería de Cantabria. A ver por qué, si se ha levantado el toque de queda, ya no hay toque de queda, ¿por qué esa limitación a las 10:30 de la noche, todos los establecimientos de hostelería cerrados? Entonces, bueno, hay que esperar. Yo estoy expectante también por esta resolución porque va a dirimir el futuro de... Pero es que a los señores magistrados yo les diría que pueden entrar y mirar datos de universidades extranjeras que hablan sobre el tema de la contagio. Y hay una noticia de esta semana que los medios españoles han hurtado, que es que la CDC, el organismo que legisla en Estados Unidos sobre las pandemias, reconoce que el riesgo de contaminación en la calle es mínimo. Y que incluso, bueno, el tema de y hoy dan la noticia de que Estados Unidos a los vacunados, falso de toda falsedad. Texas lleva ya meses y pico sin mascarillas y sin nada. Es decir, estamos ante una perversión de la ley, una perversión con continuas mentiras, don Francisco. Es que esto, el Estado de Derecho se está poniendo por montera en España, y usted fue, o todavía no sé si seguirá siendo lo de abogado de Manos Limpias. Si en algún momento se necesita una institución como Manos Limpias es ahora, siempre, pero ahora, porque la Fiscalía ya vemos que es del gobierno. Entonces, ¿quién va a defender a los ciudadanos, don Francisco? Sí, es buena pregunta, efectivamente. A propósito de lo que decíais antes de lo del estado de alarma, el toque de queda que ya ha desaparecido, porque es que esa es otra. El gobierno primero, no decreta o no prorroga el estado de alarma, en mi opinión, porque la Constitución le dice que ojo con tirar del estado de alarma. Es decir, aquí ya llevamos dos, porque incluso se pueden incurrir en responsabilidades penales. Es que tenía que haber sido cada 15 días. Dice, ahí está, claro, ahí va a ser, ahí hay otro recurso sobre el tema. Claro, lo dice el artículo 56. Por tanto, ellos por una parte dirán, bueno, ahora pasamos la patata a las comunidades autónomas, pero claro, esto es el caos, es el desconcierto. Y además, y hemos visto, igual que la justicia, unos tribunales dicen A y otros dicen B. ¿Cómo explicamos eso a los ciudadanos? Estamos en una dictadura sanitaria. Claro, van a los tribunales y les dan, como antes decías, las pruebas casi no manipuladas, pero sí insuficientes. No, si no hay pruebas, dan no hay estadísticas, no hay estudios. Es absurdo. ¿Por qué se cierra la hostelería a las 10:30? Claro, por eso me gustaría saber qué va a decidir el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué pasa? ¿Que el virus empieza a atacar a partir de las 10:30 de la noche? Es que es tan absurdo todo, es que se ha demostrado, como han dicho, que la hostelería no es la causante de la propagación del virus. Al revés, la hostelería es... Yo he estado el otro día en urgencias, nadie desinfecta allí. Tú te sientas y he sacado fotos, nadie desinfecta. En los restaurantes, en todos, hay unas medidas, todo el mundo desinfecta y allí no vas a contraer o difícilmente puedes contagiarte del coronavirus. Por tanto, se demostró que en el País Vasco, mientras estaba cerrada la hostelería, se propagaba el virus. ¿Por qué? Porque la gente se reunía en ciudades, los jóvenes van a casas rurales, se reúnen en naves y, o sea, es que es peor el remedio que la enfermedad. Aquí sobran leyes, falta sentido común y sensatez. Yo tengo una posición, y no sé si la comparte. A mí me parece que esto va a dar lugar, no sé si antes o después, a grandes demandas judiciales en el mundo. Va a haber gente procesada, va a haber gente que lo va a pasar mal. Yo estoy convencido, yo estoy convencido que a la larga esto va a salir. El tomate va a salir. Y estas personas quieren hacer ver que hacen algo. Vamos a ver, si no, no tiene sentido. Por ejemplo, Suecia. Suecia no ha habido mascarillas nunca. Suecia tiene muchos mejores datos que España. Pero es que a Brasil, que la han masacrado con que si el virus, que si el tal, que si no sé qué, no sé cuánto, tiene estados que no tienen mascarillas y que van bastante bien. Es decir, que lo que faltan son estudios, porque aquí ahora nadie niega que existe una enfermedad. Pero una enfermedad que, por cierto, ahora dicen, acepta más a algunos órganos que a los propios pulmones. Es que es esa otra, porque claro, si aquí se llegara a descubrir que el contagio no es por vía aérea, no digo que no lo sea, no lo estoy negando, pero vamos a manejar. Entonces dice, ¿cuándo hemos hecho el tonto? ¿Se acuerdan ustedes cuando que lleven guantes ustedes, vayan con no sé qué, la cantidad de tonterías que se han ido dictaminando aquí? Lo que pasa es que tenemos una memoria de pez, don Víctor. Sí, yo creo que hay que regirse por criterios sanitarios, pura y estrictamente criterios sanitarios, investigados, contrastados, como ya está claro.
que hay que tener los interiores de los establecimientos ventilados, mantener la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla en espacios cerrados, ¿vale? Y seguir los indicadores sanitarios, que yo creo que este es un tema muy serio y que hay que regirse por criterios objetivos y sanitarios, insisto, porque después ya dejar al albur de cada político de turno el ampliar o restringir los horarios, las aperturas y demás, yo creo que estamos en un reino de taifas y que a la sanidad hay que darle la importancia que se merece ahora, que es un tema que ha fallecido mucha gente, y seguir este criterio objetivo y contrastado. Don Francisco, perdone que le haga esta encerrona, porque usted es un hombre valiente y además bastante libre, y eso yo creo que es muy positivo. Habría que crear una institución en Cantabria o donde fuera que defendiera los intereses sin partidismo político alguno, que será con foro, porque como la Fiscalía en Estados Unidos funciona la Fiscalía para defender a los ciudadanos, aquí no, aquí la Fiscalía es el señor Sánchez, como lo dijo él. Dice, bueno, ¿quién es la Fiscalía? No, que eso es una cosa tremenda, y vemos lo que está pasando, cómo se están pasando los altos cargos esta señora fiscal. Entonces, alguien que diga, por ejemplo, oiga, no, mire, usted, gobierno de Cantabria, ¿en qué cuestiones sanitarias técnicas usted está tomando los datos? Venga, pánseme a mí la información y voy a contrastarla. Necesitamos instituciones que defiendan, porque vemos que tampoco el defensor del pueblo tiene capacidad, es decir, está todo contaminado. Entonces, algo hay que hacer. La sociedad civil tiene que defenderse de este ataque a los derechos que se está sufriendo en España, en el mundo, pero en España de manera particular, ¿no? Bien, yo siempre he peleado por dos cuestiones, ¿no? Un poco pues ese sentido de la justicia o de la injusticia. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo tuve el honor de representar aquí a Manos Limpias, a pesar de que luego le hicieron aquella encerrona, que por cierto, ahora mismo están en pleno procedimiento judicial en Madrid, se va a declarar nulo, porque todo arranca de la ramificación. Cuando imputaron a la hermana del rey, pues ahí hicieron un cambalache y demonizaron a este sindicato de Manos Limpias, y me comentaba el otro día su presidente de que como trae o deriva de la trama de Villarejo, pues posiblemente el tribunal va a declarar nulas estas pruebas y va a declarar nulo el procedimiento y saldrán absueltos. Él me decía, dice, pero yo no me conformo porque yo salga suelto por un tema de nulidad de pruebas. Y dice, yo quiero que el tribunal entre al fondo y vea que fue toda una injusticia. Entonces, ahora, ya se ha hablado mucho que fue un montaje para destruir a Manos Limpias. Se estaba haciendo muy... Pues, yo no pongo ya a estas alturas de la vida la mano en el fuego por nadie, pero sí digo que una institución que se llame Manos Limpias o Manos no sé qué o no sé qué es fundamental ahora mismo en España. Sí, pues mira, a propósito de todo esto, va a haber una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, una reforma que a mí me gusta porque es una reforma muy progresista, muy acorde a los tiempos, porque la que teníamos era ya pues decimonónica, y sin embargo quiere impedir que sindicatos y partidos políticos puedan ejercer la acción popular o personarse como acusadores en los procedimientos penales. Pero sí que es conveniente que haya asociaciones de este tipo, que no tienen por qué llamarse sindicatos, o los partidos políticos que usan la justicia de manera oportunista, para denunciar todo este tipo de cosas. Y yo echo en falta eso, tanto a nivel de ámbito nacional, es decir, que existan organismos con esa pureza de luchar contra la injusticia, e incluso en el ámbito internacional, los tribunales internacionales, para que investiguen a fondo esto que ha pasado, porque esto que ha pasado ha sido muy grave. Claro. Y la OMS, la OMS ha mirado para otro lado, como se está demostrando inexplicablemente, además al declarar pandemia lo que no es técnicamente una pandemia, porque el número ni de contagios ni de fallecidos llega a los umbrales mínimos para ser declarado. Esa es una cuestión, y precisamente lo que está diciendo el abogado que ganó a juicio famoso a Volkswagen, este es el que está teniendo la mayor causa, que llevaba a varios tribunales y contra el gobierno de Alemania por las pruebas PCR y sobre muchas cosas. ¿Qué pasa? Que los grandes fondos de inversión que controlan farmacéuticas y ya controlan, voy a traer en un próximo programa la participación de fondos de inversión en cadenas de televisión, porque tenemos que hacer esa cuestión. Es decir, si la Fiscalía no funciona, es que si la Fiscalía funcionara no necesitábamos una asociación como Manos Limpias. ¿No se dan de acuerdo? Una Fiscalía independiente totalmente, pero aquí la Fiscalía ya vemos cómo opera.
Hemos visto este señor del partido de Pablo Iglesias, que había agredido, que en el Tribunal de Las Palmas pedían 1 año y pico, pero ha llegado al Supremo, porque como era aforado y como la Fiscalía ha bajado la pena, la petición a 6 meses, le han puesto la mínima. Es decir, lo de la Fiscalía empieza a hacer un descrédito en general, sin atacar a los profesionales, que son íntegros, pero que me supongo que como la cadena de mando, ¿no?, del tema. No sé si vamos a ver precisamente lo que decía, cómo están las líneas de fallecidos, cómo llevamos, afortunadamente, mire, línea marrón, la de abajo, menos fallecidos que los últimos 4 años en Cantabria, desde el inicio del año, la ven, ¿no? Sí. La más color marrón, digamos, ¿no? Eso significa que desde enero en Cantabria hay menos muertes que en los últimos 4 años, pero el gobierno de Cantabria tiene cerrado establecimientos dentro, habla de otras cosas, y ya no es por las pandemias. Antes las pandemias era por los fallecidos, ahora ni siquiera es por la ocupación de las UBIs, porque lo de la UBI, una UBI al 20% o al 15%, ustedes me dirán, bueno, no vamos a sacar más estos datos porque los sacamos continuamente y es como predicar en el desierto, don Francisco. Último pase para los dos. Pues efectivamente, lo has dicho bien antes, los fondos de inversión, esos grandes desconocidos que son ahora los grandes poderes económicos mundiales y que se encubren en paraísos fiscales en la mayor parte de los tiempos, pues son los que controlan pues la información, como antes decíais, los procesos económicos a través de los laboratorios y todo esto, y estamos pues un poco sometidos a esta extraña situación. Las consecuencias son que en España y en el mundo pues se ha creado un cataclismo económico y luego también un cataclismo psíquico, ¿no? Sí. Yo creo que ahora mismo la secuela que nos va a dejar, porque de la economía tarde o temprano se recupera o nos recuperaremos, pero de esta situación de incertidumbre, esta desconfianza que nos meten en los ciudadanos, este apartamiento que nos hacen unos con otros, toda esta desinformación, esta pluralidad legislativa, o sea, ha sido un caos que yo tengo que confesar que cuando arrancaba, nunca pensé que íbamos a llegar a una situación de esta naturaleza. Aquí nadie sabemos nada, o sea, vemos que el otro día el mismo Tribunal Supremo, a raíz del decreto de fin del estado de alarma, decía, pero vamos a ver, ¿cómo ustedes van a modificar una casación y nos quieren dar 3 días de plazo para resolver? Que son cosas imposibles. Es decir, estamos viviendo un auténtico caos en todos los sentidos, sanitario, jurídico, social, psíquico y por cualquier lado que lo miremos. Don Víctor, sí, tiene 2 minutos. Un mensaje muy claro y muy sencillo. Ya ha transcurrido el ecuador del plazo para presentar la declaración de la renta. No lo dejen para el último día, que acaba el 30 de junio, y en una declaración de la renta complicada como es la de este año, mi consejo y mi recomendación es que acudan a un gestor administrativo colegiado, que es garantía de profesionalidad, y por una módica cantidad va a dormir tranquilo y le va a realizar la declaración de la renta más beneficiosa a sus intereses dentro de la legalidad. ¿Nada más? No me acuerdo. Bastante. Pues a ustedes nos vamos a despedir y con la audiencia cada vez más mayoritaria que tenemos, pero vamos a seguir buscando la verdad, no nos vamos a callar, vamos a traer información internacional, vamos a informarnos en otros lugares, porque en España es un auténtico escándalo lo que está pasando, y vamos a traer esto precisamente, precisamente la participación cruzada de fondos de inversión del mismo fondo, en bancos, en empresas de comunicación en el mundo, etcétera. Y ustedes empezarán a explicar por qué hay silencio sobre algunas cosas, por qué se corta la señal a un premio Nobel, porque sí, es que esto está pasando, o a un médico que habla y que lleva la contraria a las terapias que se están diciendo y que le llaman de todo y le cortan. Oiga, ¿puede tener razón o no puede tenerla? Es que estamos entrando en una situación impensable, como ha dicho don Francisco, hace 2 años. Pero es muy peligrosa, porque experiencias anteriores hemos visto que eso siempre ha acabado mal. Cuando las libertades se coartan, porque sí, esas cosas acaban mal. Y nosotros lo que tenemos es que acabar deseándoles que tengan una feliz semana. Paz y bien.